Buenos días, Magister Janet Barrera. Somos el grupo número 1 con el tema Objetivos del Desarrollo Sostenible y Derechos del Paciente y Derechos Humanos en el contexto nacional e internacional. Las integrantes son Lizeth Cázola, Vivian Quillupangui, Elizabeth Rodríguez, Sonesh Taipe, Ana Verde Soto, Leticia Zamora y mi persona, Diana Gualotuña. Derechos humanos, contexto nacional e internacional. Concepto. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en una sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Derechos humanos para el ius naturalismo. Sostiene que el origen de los derechos reside de la naturaleza propia del ser humano. Una definición clásica del ius naturalismo es la siguiente. El derecho natural es aquel que la naturaleza da a los seres humanos por el simple hecho de ser, por ejemplo, la vida y la libertad. Los derechos humanos para el positivismo. El positivismo afirma que solo es derecho aquello que está escrito en un ordenamiento jurídico, por ejemplo, en la Constitución. Por lo tanto, la única fuente del derecho, el único origen de la norma, se va a fundamentar en el hecho de que éste está escrito y vigente en un país, en un determinado momento histórico. Derechos humanos para las Naciones Unidas. Los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de la nacionalidad, el lugar de residencia, el sexo, origen nacional o étnico, el color, la religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Derecho internacional. Define las responsabilidades legales de los estados en sus relaciones entre ellos y el trato a los individuos dentro de las fronteras estatales. Este se clasifica en Derecho Internacional de los Refugiados, que es un conjunto de normas o de reglas que nacen de la necesidad de proporcionar protección a la persona que se encuentran en el territorio de un estado del que no son nacionales. El derecho internacional humanitario. Este es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. Los principios de los derechos humanos. Este se clasifica en 6. El universal, imprescriptibilidad, irrenunciables, inviolables, efectividad e igualdad en derechos. Los universales son los derechos que permanecen a todos los seres humanos en cualquier parte del mundo, sin distinción alguna, puesto que se fundamenta en la dignidad humana. Prescriptibilidad, que son los derechos humanos que son permanentes. Los irrenunciables, estos no se pueden renunciar a los derechos humanos ni por voluntad propia de su titular. La persona no puede prescindir de estos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una resolución que se dio en diciembre de 1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La finalidad de esta declaración es suscitar y fomentar los derechos humanos. Están inmersos lo que son derechos civiles, personales, económicos, políticos y sociales. Tenemos una clasificación de los derechos humanos que son 3. Derechos de la primera generación, derechos de la segunda generación y derechos de la tercera generación. Característica de los derechos humanos. Los derechos humanos se caracterizan por ser universales, inalienables, indivisibles, de carácter progresivo y protector. Universalidad. Los derechos humanos no son solo asunto de cada Estado, sino también de la comunidad en general. Son inalienables, es decir, nadie puede ser despojado de ellos, ni tampoco podemos transferir nuestros derechos a otra persona. Son de carácter progresivo, es decir, que implica su concepción y protección nacional, regional e internacional para que se vaya ampliando de manera irreversible. Esto permite que se incorporen nuevos derechos humanos a la Constitución. Son de carácter protector. Se ampara a toda persona humana en virtud de que hasta el más poderoso puede llegar a necesitarlo.
ya que los derechos humanos no deben proteger solo a la persona, sino también a la comunidad nacional, sociológica y en sí a toda la nación. Son de carácter histórico. El concepto de los derechos humanos siempre están en continuo proceso. En este caso, deben ser de consecuencia situacional, es decir, observar desde una determinada perspectiva histórica y cultural. Dentro de los objetivos del desarrollo sostenible tenemos 17 objetivos. El primero es fin de la pobreza. Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Si bien la cantidad de personas que viven en la extrema pobreza disminuyó a más de la mitad, aún hay demasiadas que luchan por satisfacer las necesidades más básicas. El segundo objetivo es hambre cero. Los objetivos del desarrollo sostenible buscan terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para el 2030 y velar por el acceso de todas las personas, en especial los niños, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. El tercer objetivo es salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible. Actualmente el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria mundial sin precedentes. La COVID-19 está propagando el sufrimiento humano, desestabilizando la economía mundial y cambiando drásticamente la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. Una de las metas para el 2030 es poner fin a las epidemias de SIDA, la tuberculosis, la malaria y enfermedades tropicales. El cuarto objetivo es educación de calidad. La educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza. En 2020, a medida que la pandemia de la COVID-19 se propagaba por todo el planeta, la mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 91% de los estudiantes en todo el mundo. El objetivo busca asegurar que todas las niñas y niños completen su educación primaria y secundaria gratuita para el 2030. El quinto objetivo es igualdad de género. Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. El sexto objetivo es agua limpia y saneamiento. Cada vez más países están experimentando estrés hídrico y el aumento de las sequías y la desertificación ya está empeorando estas tendencias. Se estima que al menos una de 4 personas se verá afectada por escasez recurrente de agua para el 2050. Con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable, segura y asequible para todos en 2030, es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura y proporcionar instalaciones sanitarias. El séptimo objetivo es energía asequible y no contaminante. Entre el 2000 y 2016, la cantidad de personas con acceso a energía eléctrica aumentó de 78 al 87% y el número de personas sin energía bajó a poco menos de 1.000 millones. Sin embargo, a la par con el crecimiento de la población mundial, también lo hará la demanda de energía asequible y una economía global dependiente de los combustibles fósiles, que está generando cambios drásticos en nuestro clima. El octavo objetivo es trabajo decente y crecimiento económico. Un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida. Los objetivos del desarrollo sostenible apuntan a estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica. El noveno objetivo es industria, innovación e infraestructura. La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales del crecimiento y desarrollo económico. Con más de la mitad de la población mundial viviendo en ciudades, el transporte masivo y la energía renovable son cada vez más importantes, así como también el crecimiento de nuevas industrias y de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Objetivo 10. Reducción de la desigualdad. La desigualdad de ingresos es un problema mundial que requiere soluciones globales. Estas incluyen mejorar la regulación y el control de los mercados y las instituciones financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo y las inversiones extranjeras directas para las regiones que más lo necesitan. Otro factor clave para salvar estas instancias es facilitar la migración y la movilidad segura de las personas. Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. Objetivo 12. Producción y consumo responsable. El consumo de una gran proporción de la población mundial sigue siendo insuficiente para satisfacer incluso sus necesidades básicas. En este contexto, es importante reducir a la mitad de desperdicios de alimentos en el mundo, a nivel comercial, minorista y consumidores, para crear cadenas y producciones para que facilite mejor su suministro. Este puede aportar a la seguridad alimentaria y llevarlos hacia una economía que utilice los recursos de manera más eficiente. 13. Acción en el clima. El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década más calurosa. Objetivo 14. Vida submarina. Los océanos del mundo, su temperatura, composición química, corrientes y vida son el motor de los sistemas globales que hacen que la Tierra sea un lugar habitable para los seres humanos. La forma en que se gestiona estos recursos vitales es fundamental para la humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático. Mejorar la conservación y el uso sostenible de los recursos oceánicos a través de derechos internacionales también ayuda a mitigar algunos de los retos que se enfrentan los océanos. Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres. La vida humana depende de la tierra tanto como el océano para su sustento y subsistencia. La flora provee el 80% de la alimentación humana y la agricultura representa un recurso económico y un medio de desarrollo importante. A su vez, los bosques cubren el 30% de la superficie terrestre, provee hábitats cruciales a millones de especies y son fuente importante de aire limpio y agua. Además, son fundamental para combatir el cambio climático. Se debe tomar medidas urgentes para reducir la pérdida. Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernanzas efectivas basada en el Estado de Derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible. Vivimos en un mundo cada vez más dividido. Algunas regiones gozan de niveles permanentes de paz, seguridad y prosperidad, mientras que otros caen en ciclos aparentes eternos de conflicto y violencia. Para finalizar, tenemos el objetivo 17, alianzas para lograr los objetivos. Los objetivos de desarrollo sostenible solo se pueden lograr con el compromiso decidido a favor de las alianzas mundiales y la cooperación. La asistencia oficial para el desarrollo se mantuvo estable, pero por debajo del objetivo, a tan solo 147 millones en 2017, mientras que la crisis humanitaria provocada por conflictos o desastres naturales continúan demandando más recursos y ayuda financiera. Muchos países también requieren de esta asistencia para estimular el crecimiento y el intercambio comercial. Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos. Los objetivos de desarrollo sostenible solo se pueden lograr con el compromiso decidido a favor de la Alianza Mundial y la cooperación. Derecho del paciente. 1. Derecho del paciente. Tener información oportuna y comprensible de su estado de salud. Debe recibir información previa, acorde a su nivel de comprensión. También debe recibir los cuidados por el personal de salud con habilidades técnicas y emocionales, debido a que el personal de salud debe informar permanentemente a sus familiares sus condiciones de salud. Debe disponer de espacios seguros y equipados para su cuidado. También debe recibir una experiencia de atención humanizada y de excelencia. Por último, debe recibir una comunicación clara y comprensible. 2. Derecho del paciente. Recibir un trato digno, respetado su privacidad. ¿Qué quiere decir esto? El personal de salud debe tener un trato digno, con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente sus condiciones socioculturales. También debe respetar sus creencias, costumbres, intimidad o opiniones personales. Debe dirigirse al paciente por su nombre. Debe llevar identificación o identificarse. También debe brindar el asesoramiento jurídico que necesita. Se debe explicar las actividades que se va a realizar a continuación. Debe transmitir seguridad al paciente. Se debe tratar con respeto al paciente. Se debe brindar continuidad en los cuidados. Se debe proteger su intimidad. Al paciente se debe enseñar los cuidados que se va a realizar. 3. Derecho al paciente. Ser llamado por su nombre y atendido con amabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Las personas atendidas deben ser tratadas y llamadas por su nombre, debido a que el personal de salud debe tener una actitud positiva y escuchar con atención al paciente para que se sienta que puede hablar honestamente, ya que el personal de salud debe brindar confianza al paciente.
4. Derecho al paciente. Recibir una atención de salud de calidad y segura, según protocolos establecidos. ¿Qué quiere decir esto? Toda persona tiene derecho a ser informada acerca de la ocurrencia de un evento adverso, independientemente de la magnitud de los daños que se va a ocasionar. También tiene derecho a ser atendido por el personal debidamente calificado, quien cuidará la vida, salud y recibirá una atención oportuna, segura y continua que responda a sus necesidades de salud. El personal de salud debe brindar el protocolo establecido en materia de seguridad del paciente y la calidad de atención de la salud. También debe recibir el tratamiento igualitario que no discrimine sus condiciones de cultura, raza o religión. 5. Derecho del paciente. Ser informado de los costos de su atención de salud. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de ingresar al paciente, tiene derecho de informar el personal de salud en forma escrita, verbal o visual de los posibles gastos y el plazo para poder cancelar la cantidad de dinero. El paciente tiene derecho a recibir una cuenta actualizada y detallada de los gastos en que haya ocurrido en su atención de salud. 6. Derecho del paciente. No ser grabado ni fotografiado con fines de difusión sin su permiso. ¿Qué quiere decir esto? Para la toma de fotografías, grabaciones o filmaciones para usos o fines periodísticos o publicaciones, se requiere autorización escrita del paciente o de su representante legal. El personal de salud no puede realizar grabaciones o filmaciones cuando desempeña su labor sin autorización del paciente. El personal de salud debe cuidar su actitud, lenguaje, formas, imagen y en general su conducta para favorecer la plena confianza del paciente. 7. Derecho al paciente. Que su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención. ¿Qué quiere decir esto? No se debe entregar por seguridad y privacidad del paciente mientras no exista la autorización del paciente, ya que la privacidad del paciente es su derecho a decir cuándo, cómo, hasta qué punto otros pueden acceder a su información médica. Restricción de acceso físico solamente a personas autorizadas. Continuando con los derechos, tenemos el recibir visitas, compañía y asistencia espiritual. Bueno, dentro de este tenemos que tener en cuenta que aquí toda persona tiene derecho a que se le facilite la compañía de algún familiar o de algún amigo cercano durante su hospitalización o en ocasión de prestaciones ambulatorias. Asimismo, aquí el paciente tiene derecho a consejería y asistencia religiosa o espiritual. De igual forma, también cabe recalcar que aquí los establecimientos de salud van a permitir en todo momento la compañía del padre, madre, en el caso de que el paciente sea un niño o niña, algún adolescente hospitalizado o sometido a prestaciones ambulatorias. Y únicamente se va a impedir la compañía en el caso de que éste sea de riesgo para el niño, niña o el adolescente. Otro de los derechos que tenemos es el consultar o reclamar respecto a la atención de salud recibida. Dentro de este, vamos a tener en cuenta que aquí toda persona va a tener el derecho a efectuar las consultas y los reclamos que éste estime pertinentes. Asimismo, aquí los usuarios van a poder manifestar mediante sugerencias u opiniones respecto a la atención de salud recibida. Esto tiene que ser mediante un escrito. Asimismo, se va a asegurar la presencia de que los usuarios asistan a un comité de ética. Otro de los derechos que tenemos es el ser incluido en estudios de investigación científica, solo si éste se le autoriza. Aquí es muy importante que tomemos en cuenta el consentimiento informado, ya que este es uno de los aspectos más importantes dentro de la investigación científica, ya que miles de personas han sido violentadas, intimidadas y coaccionadas al ser sometidas en contra de su voluntad a este tipo de proyectos de investigación científica. Por ello tenemos que tener en cuenta que la expresión de voluntad debe ser previa, expresa, libre, informada y por escrito. Otro de los derechos tenemos donde sea pertinente, se cuente con señalética y facilitadores en lengua originaria.
Este va a ser precisamente en territorios con alta concentración de población indígena. Aquí los prestadores institucionales públicos van a considerar la aplicación de un modelo de salud intercultural que esté validado ante las comunidades. Este puede ser mediante recibir asistencia religiosa de la propia cultura o una señalización en español e idioma originario. Otro de los derechos que tenemos es que el personal de salud porte una identificación. Aquí las personas tienen derecho a que los miembros del equipo de salud porten una identificación personal que sea visible y con la función que estos desempeñan, así como a saber también quién autoriza y quién efectúa los diagnósticos y tratamientos. Otro de los derechos es inscribir el nacimiento de su hijo en el lugar de residencia. Aquí hay que tener en cuenta que el registro del nacimiento no es solo un derecho humano fundamental, sino que también va a contribuir a garantizar que se respeten los otros derechos de los niños, como el derecho a la protección contra la violencia y a recibir servicios sociales esenciales. Entre ellos está la atención de salud y la justicia. Otro de los derechos, y como último, tenemos que su médico le entregue un informe de la atención recibida durante su hospitalización. Dentro de este hay que tener en cuenta que aquí toda persona tiene el derecho de recibir por parte del médico tratante un informe que sea legible. Dentro de este lo mucho tiene que contener la identificación de la persona y del profesional que actuó como tratante principal, el periodo de tratamiento, la información comprensible sobre el diagnóstico de ingreso y de alta. Este tiene que estar con sus respectivas fechas y los resultados más relevantes de los exámenes y procedimientos que fueron efectuados. También tiene que estar las indicaciones a seguir y una lista de medicamentos y dosis suministrados durante el tratamiento y de aquellos prescritos en la receta médica. Gracias.